¿Qué tal, amigos de Pulso Diario de San Luis y Pulso Online? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros a través de la multiplataforma que Pulso tiene para todos ustedes, con afán de informarles de los temas y los asuntos que importan en San Luis Potosí. Esta mañana, mediodía, me da mucho gusto saludar a Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, escritor, periodista, investigador y bueno, pues uno de los hombres, creo yo, de mayor exposición mediática en los últimos años en nuestro México en torno a temas relacionados a la democracia. Lorenzo, te saluda con mucho gusto Daniel Ortiz, me acompaña Paola Recio. ¿Cómo te va? Muy buen día. Hola Daniel, Paola, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay una pregunta obligada con la que quiero iniciar estos tiempos que está viviendo el país, la consolidación de esta propuesta, de esta iniciativa, que se convierte en reforma en torno, uno, a lo judicial, pero dos, a la extinción de organismos autónomos. ¿Qué momento está viviendo México desde el punto de vista de Lorenzo Córdoba? Bueno, estamos viviendo una transición a la autocracia. Hace 30 años, de hecho más, hace finales de los años 70, iniciamos un proceso lento, gradual y paulatino que se concretó hacia la segunda mitad de los años 90 con la transición a la democracia. Hoy, 25 años después, un cuarto de siglo después, estamos viviendo un proceso inverso, estamos viviendo un proceso de transición hacia la autocracia que se ha materializado o se está materializando de manera muy acelerada desde el arranque del gobierno del presidente López Obrador, pero particularmente en su tramo final y ahora con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, en un sentido inverso al de la transición, y que está transcurriendo exactamente a la inversa, es decir, los ejes institucionales, de la construcción institucional, los grandes cambios que se operaron para salir del México autoritario que caracterizó el siglo XX y transitar a un régimen democrático, son los mismos ejes sobre los que se está transitando ahora, pero a la inversa. Y estos son esencialmente, en primer lugar, la construcción de un sistema político que estuviera abierto y que fuera incluyente de la pluralidad política y que permitiera que esa pluralidad se reflejara en los espacios de representación política, concretamente en las cámaras del Congreso. Esto se logró en su momento con la incorporación de las figuras de la representación proporcional y en el caso del Senado, además, con los senadores de primera minoría. El segundo eje fue la construcción de un sistema electoral que permitiera elecciones auténticas y libres, centrado esencialmente en un conjunto de reglas muy precisas, pero sobre todo en la construcción, la invención de autoridades electorales que fueran autónomas del poder e independientes de los partidos. En tercer lugar, una reforma profunda al Poder Judicial que convirtiera por un lado a la Suprema Corte en un auténtico tribunal constitucional, es decir, en una instancia de control de los poderes políticos, el Congreso y el Ejecutivo, y también con un sistema que permitiera la profesionalización y la independencia de jueces y magistrados, por no hablar también de un conjunto de reformas que convirtieron a los derechos humanos y al amparo en auténticos mecanismos de acción de los derechos de las y los ciudadanos, de las personas frente a los abusos del poder. Y finalmente, una construcción institucional, los órganos autónomos, que todos ellos nacieron quitándole facultades que antes estaban en el Ejecutivo y que se confirieron a órganos técnicos en virtud de que se trataba de asuntos que debían resolverse con criterios precisamente técnicos y no con criterios políticos. Esos fueron los 4 grandes ejes sobre los que transitó la democracia en nuestro país. Y son justamente los 4 ejes que el Plan C, entre otros asuntos, pero que concretamente centra sus baterías el Plan C, para desmantelar. Todavía no se ha concretado la reforma electoral, pero ya está anunciada y ya sabemos cuál es el eje. Es decir, desaparecer la representación proporcional, eliminar los senadores en minoría para tener solamente representación de los partidos mayoritarios, una sobrerepresentación todavía mayor a la que ilegalmente consiguieron hace unos meses. Segundo eje, una reforma electoral que desmantele al INE. Yo estoy convencido de que la elección de jueces es también una trampa para que el INE demuestre que por primera vez no es capaz de organizar elecciones. Lo estamos viendo, lo tendrán que hacer sin dinero, lo van a tener que hacer en tiempos demasiado cortos, etcétera, para después pasar de un INE
que seguramente será catalogado de neoliberal, al INE del bienestar. En tercer lugar, la reforma judicial, que ya se concretó y que tiene el propósito de una captura política de jueces y magistrados. Y finalmente, lo que está ahora viéndose, la desaparición de los órganos autónomos para a entregar esas facultades al gobierno, a la presidencia. Estamos en un proceso de transición a la democracia, a la autocracia, que corre exactamente a la inversa de la ruta que corrió en su momento, que se transitó con la transición a la democracia hace algunas décadas. Doctor, estaríamos hablando de un retroceso, pero ¿hay algún tipo de mecanismo que se puede implementar para evitar que esto traiga consecuencias a corto, mediano y largo plazo para nosotros, como la población en general? Sin lugar a dudas, Paula. De hecho, yo te diría que no solo es un retroceso, es algo que es mucho peor, porque no es como algunos dicen volver al México de los años 60, 50, 60, cuando tuvimos, digámoslo así, el momento de mayor esplendor del presidencialismo autoritario del siglo pasado. Es todavía peor, porque el autoritarismo del priismo hegemónico se construyó precisamente a partir de la edificación de instituciones. Es decir, tuvo una vocación institucional precisamente para tratar de salir de México de los caudillos que nos legó la Revolución Mexicana. Hoy estamos en un escenario todavía peor, porque es volver a un régimen autoritario con una enorme concentración del poder, como ocurrió durante las épocas de la hegemonía priista. A ver... capillista. Sí, ¿Puede hacer frente a esto? ¿Qué? Sí, tuvimos como un pequeño corte ahí en la transmisión, pero te escuchamos ahora perfectamente. Muy bien, gracias, Daniel. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Pues bueno, creo que la ciudadanía tiene la enorme responsabilidad, sobre todo en un contexto en que la oposición está vapuleada, disminuida y completamente desorientada, y miren que estoy siendo generoso con lo que es hoy la oposición, ¿no? Y digamos, tomar las riendas de la defensa de esa apuesta democratizadora por la que transitamos durante décadas, algunas décadas, muy breve, por cierto, un periodo muy breve, pero que fue una conquista de la sociedad. Bueno, San Luis es un espacio, un estado en donde esas luchas ciudadanas son épicas y fueron precursoras de ese proceso de transición. Yo creo que le toca a la ciudadanía pues reivindicar esa vocación democrática, sobre todo asumiendo que la democracia nuestros gobiernos democráticamente electos tuvieron un enorme déficit en resolver los grandes problemas nacionales. Es decir, no se trata de volver a lo que teníamos, porque pues de ahí eso es justamente lo que provocó que estas posturas autoritarias se alimentaran y se justificaran. Es decir, Nadia Urbinati, una escritora muy, muy conocida en el ámbito anglosajón, una italiana muy conocida en el ámbito anglosajón, escribió un libro, Yo, el pueblo, en donde dice que el combate al populismo, a los populismos, no puede ser planteando volver a lo que en donde estábamos antes de que los populismos tomaran tomaran fuerza, es decir, se asentaran, asumieran sus fueros, porque justamente donde estábamos era el contexto que permitió el surgimiento y el florecimiento de esos populismos. Así que yo creo que la ciudadanía tiene que asumir esa vocación democrática, no estar aletargada ni viendo lo que ocurre, sino tomar las riendas de su destino, asumir que la democracia pasa por la participación ciudadana, no solamente en el ámbito municipal, digámoslo así, como está ocurriendo ahora en San Luis, participando para la construcción del plan de gobierno municipal de la próxima gestión, sino en todos los ámbitos de la vida pública. Es decir, los autores de la democracia y los que van a salvarla frente al embate que hoy está padeciendo son las y los ciudadanos. Ahora, luego de este ejercicio de crítica que se hace, porque finalmente creo que se reconoce por parte de Lorenzo Córdoba que lo que se venía haciendo, aunque podría tener buena planeación, había muchas cosas que no se ejecutaban de la manera correcta y que llevaron justamente al pueblo de México a determinar un cambio en el ejercicio de gobierno, cambio que se llegó con los primeros días de López Obrador en el ejercicio de poder, y ahora esta continuidad que le da a través de las elecciones. Yo tengo dos preguntas al respecto. Tú eres
Lorenzo, un hombre de mucha experiencia en torno a la organización de elecciones. La de este mismo año, la de junio, fue una elección limpia, fue de Estado, o como algunos dicen, hubo fraude. Te lo quiero preguntar y que seamos cortos en ese sentido, porque a partir de tu respuesta, yo quisiera, digamos, ir al siguiente paso. Es esta organización civil, ¿no? Organización de sociedad civil, que suena muy romántica, pero pues que hoy no tiene formas o caminos trazados específicos. Te pregunto, ¿es con partidos políticos, sin partidos políticos, con figuras de la oposición o sin figuras de la oposición? Es decir, más allá del romanticismo y de lo padre, que de verdad coincido contigo, suena bonito. El problema es cómo hacerlo. Antes, el tema de la elección. Sí, sin duda. A ver, tienes razón, las cosas no funcionaban como debían funcionar y por eso hubo un enorme malestar que el morenismo y concretamente López Obrador supo capitalizar electoralmente. Y creo que la llegada de Morena, de López Obrador en 2018 y el triunfo en Morena en 2021, pues digamos, ocurrieron en elecciones y creo que quien pretenda deslegitimar esos triunfos en el sentido de que no fueron legítimos, es decir, que la ciudadanía no se expresó libremente en las urnas, simple y sencillamente está tropezándose en la misma piedra y utilizando los mismos argumentos que en el pasado el mismo López Obrador utilizó para descalificar a los procesos democráticos. Claro. Es decir, yo creo que tuvimos elecciones, condiciones en las que la ciudadanía pudo expresarse. No fueron las mejores en este año y eso quiero decirlo, pero yo no creo que haya habido un fraude. Pretender que el triunfo de Claudia Sheinbaum y de Morena haya sido producto de una manipulación de los votos y todo esto, me parece que es simple y sencillamente desviar la mirada de lo que realmente ocurrió. Y lo que ocurrió es que la gente está enojada y que evidentemente tanto las dádivas traducidas en programas sociales utilizados de manera industrial y por el otro lado hay que reconocerlo, la indebida intromisión del presidente López Obrador en las pues tuvieron sus efectos. Así que yo no creo que vengamos, pues, para decirlo en una nuez, que hayamos tenido elecciones fraudulentas. Tampoco creo que hayamos tenido elecciones de Estado. Elecciones de Estado son las que vamos a tener en los próximos años y hay que reservarse este término que es muy fuerte para lo que viene. Es decir, elecciones donde el gobierno va a organizar las elecciones, a contar los votos y nos va a decir el propio gobierno quién ganó, como lo ocurría en el pasado, pero sí fueron elecciones profundamente inequitativas. Es decir, la equidad construida a lo largo de 2 décadas al menos en los procesos electorales y que caracterizaron a todas las elecciones de la hoy se perdieron y fueron elecciones profundamente inequitativas en donde la ilegal intromisión de la presidencia de la República y de varios gobernadores en el proceso electoral era inconstitucional, fue consentida por los órganos electorales. Primero. Segundo, sí hubo un uso, sí, todos lo han hecho, pero de manera particular ahora extensivo de los programas sociales. Buena parte del déficit público que hoy tenemos se explica por eso, que repartió dinero como nunca antes. Y en tercer lugar, pues lo que tenemos hoy, ojo, es un cambio de régimen operado por una mayoría inconstitucional que lamentablemente fue validada, una sobrerepresentación indebida que fue validada por los órganos electorales, el INE y el Tribunal Electoral, en el caso de la Cámara de Diputados, y en el caso del Senado, construida a partir de pues las tácticas mafiosas de la peor calaña, amenazas, chantajes, etcétera, que permitieron que hoy actúe como si pudieran cambiar la Constitución, cambiando la Constitución, una fuerza que no recibió ese mandato en las urnas, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que hay que, en síntesis, como hay que valorar las elecciones del junio pasado. Y bueno, adelantándome ya a la segunda parte, a lo que preguntabas, Daniel, pues yo creo que la ciudadanía, que la ciudadanía tiene un rol que jugar. Lamentablemente los partidos de oposición están viviendo una situación de crisis que nunca antes se había visto. Es increíble que quienes perdieron las elecciones hoy se estén entronizando en las dirigencias partidistas. Es increíble que los partidos de oposición estén metiéndose directo, lo hizo Movimiento Ciudadano como oposición, quiero decir, con una apuesta que resultó pues fallida. Querían convertirse en un partido bisagra y es un partido absolutamente intrascendente, ¿no? Ellos querían ser los que dieran de los votos para conseguir mayorías y a partir de ahí tener alguna fuerza. Pues hoy son
absolutamente eso, intrascendentes, no tienen ningún peso, así que evidentemente los partidos de oposición están en una crisis. Ahora, ¿se puede pensar una democracia sin partidos? Pues no, lamentablemente no. Y hoy los partidos de oposición que tenemos son estos. Habrá que ver qué pasa a partir de enero, porque se abre la puerta para que eventualmente se constituyan nuevos partidos. Y yo te diría que la ciudadanía lo que tiene que hacer es agotar todas las instancias institucionales. Es decir, ya sé que el amparo no va a servir en el futuro porque vamos a tener a puros jueces de consigna, jueces políticos, pero habrá que presentar amparos. Habrá que participar en las elecciones, aunque muy probablemente se vuelvan elecciones de Estado, pues no habrá que dejar de hacerlo. Habrá que apostar eventualmente por nuevos partidos, pues si eso es la solución para poder encauzar las preferencias, en fin, del 45% de la ciudadanía que no está de acuerdo con Morena, pues habrá que explotar todo eso. Lo que no podemos permitirnos, Daniel, Paula, es que la ciudadanía, como ciudadanos, es cansarnos, porque entonces ahí sí le dejaremos el terreno libre a los autoritarios para que pues desplieguen todas sus políticas y terminen de enterrar a la democracia para siempre. Lorenzo, ya que estás hablando acerca pues de la elección que obviamente tendrá que enfrentar el INE próximamente y que en este momento pues han iniciado las trabas, dan un presupuesto desde Palacio de Gobierno, dicen esto no es posible, no te puedo dar tanto. ¿Crees que esto sea el inicio de algo que la ciudadanía tendrá que evaluar para saber que las cosas se van a hacer mal durante todo el sexenio? Pues mira, yo creo que el INE está colocado en un brete, está obligado a hacer la elección más grande de su historia, que es la que va a ser la elección de jueces de junio próximo. Estará obligada, ya está anunciado, a hacerlo sin el dinero necesario y además sin los tiempos requeridos. Veían hace unos minutos, el día de ayer, digamos, el viernes, la noticia que habían solicitado más tiempo, 90 días más, para poder organizar adecuadamente esas elecciones, pero bastó que Fernández Noroña y que Monreal les dijeran que no, para que hoy el INE salga a decir que tienen razón, que no era conveniente, que había más problemas si se posponían elecciones. Es decir, hoy el INE prácticamente parece que perdió toda autonomía y que está haciendo lo que le mandatan desde el poder político. Y esto no es un buen antecedente para una elección que va a ser sumamente complicada, con un número de boletas nunca antes visto, es decir, que una elección que nunca se ha hecho, no solo en México, sino en el mundo, y que creo que lamentablemente, por las prisas con las que se hizo la reforma, por lo mal hecho que se hizo la reforma, pues hoy parecería que nos coloque en la antesala de una elección que por primera vez podría no salir. Y claro, a argumentar el gobierno después, pues hombre, este INE sirvió para una época la otra, ¿no? Que era un INE neoliberal y que ahora se necesita un INE o un órgano electoral del bienestar. Así que yo creo que esta es también una trampa para que el INE, pues colocar al INE en una situación en la que va a fracasar y en la que pues la posibilidad es muy alta y en la que, bueno, se justifique entonces un desmantelamiento total del aparato electoral. Y en esta elección tan complicada le tendremos que sumar el factor que obviamente se ha colocado sobre la mesa a través de diversas opiniones de expertos en la materia, que abre la oportunidad de que el crimen organizado pues también meta mano, ¿no? Sin lugar a dudas, cuando tú eliges a los jueces estás abriendo la posibilidad de que los factores de poder, legales y ilegales, intervengan. Es decir, digamos, alguien tendrá que tener promoción y eventualmente alguien puede movilizar, como ha ocurrido, como lo hacen los partidos, pues a sus seguidores para tratar de incidir la balanza en favor o en contra de alguno de los candidatos. Entonces, ¿tú quieres politizar algo? Haz que se elija. Por eso los órganos políticos en la democracia son todos electos. Los órganos técnicos no. Y no es una casualidad que en ningún país democrático del mundo, en ningún momento en los últimos 250 años se han elegido a todos los jueces, y mucho menos a los jueces federales.
esto que se decía que en Estados Unidos se eligen algunos jueces, sí, pero todos son jueces menores, son jueces locales, no hay ningún juez responsable, digamos así, de la tarea de proteger a la ciudadanía frente a los actos del poder como lo hace la Suprema Corte, en donde se elijan, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que estamos frente a la antesala de y que esa es la razón de ser, además de vengarse de los jueces que actualmente están en el cargo, jueces, ministros, magistrados que están en cargo, la verdadera razón de la reforma del Poder Judicial. Tomar un control absoluto, ya controla el oficialismo la mayoría calificada en las cámaras, pues ahora también falta el Poder Judicial y además desaparezcamos a los otros contrapesos institucionales, los autónomos, como está ocurriendo, para pasar a una total concentración del poder. Entonces yo creo que es justamente el momento en el que nos encontramos. Bueno, una última, Lorenzo, si me permite, ahora claro, que estamos celebrando las buenas nuevas, permítame la ironía, pero Trump en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué significa para México? Pues problemas y más problemas. Ya dame una buena, por favor, Lorenzo. Bueno, pues mira, que yo esperaría que, que este gobierno no vaya a ciegas al precipicio y que frente a la amenaza reaccione, porque hasta ahora la reacción ha sido de mucha condescendencia. No nos va a pasar nada, todo está bajo control. Pues mira, cuando han purgado a la Secretaría de Economía y todos los técnicos expertos en la relación comercial bilateral con los países del norte, pues han sido echados a la calle, cuando el único experto es Ebrard, que ya sabemos cómo se comportó, digamos, ante las presiones de Trump, pues sí tenemos problemas. Y ojalá esto genere una reacción del gobierno que lo lleve a entender que la única manera de enfrentar la amenaza Trump en 3 temas, el tema del combate a las drogas y concretamente al fentanilo, el tema de la inmigración y de las amenazas de cierre de la frontera y el tema comercial, Trump es un proteccionista como pocos y a eso va la economía norteamericana, pues solamente se va a poder enfrentar, sobre todo de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026, que ya Trump nos advirtió que no nos hagamos ilusiones, no va a ser revisión, va a ser una renegociación desde cero. Y si no entendemos esto y entendemos que solamente con una gran unidad nacional, y esto implicaría que Sheinbaum deje de ser presidente de los morenistas y se empiece a asumirse como presidente de todos los mexicanos, pues vamos a salir bien librados. Yo esperaría que eso genere una reacción, pero bueno, pues los autoritarios suelen ser muy soberbios, pagados de sí mismos. Basta ver cómo están actuando ahora, que saben que tienen mayorías calificadas. La Constitución le han puesto un papel sucio, un trapo sucio con el que hacen y deshacen lo que quieran. Pues esa soberbia no ayuda en nada. Yo esperaría que el riesgo que está concretando, ya no es solo Trump, Claro. Acuérdense que ya salieron los ministros estos de algunos estados de Canadá diciendo que quieren sacar a México del Tratado de Libre Comercio y hacer un tratado bilateral. Esa postura, que ya también a la que Trudeau fue sensible en términos de su política interna, pues nosotros no debemos minusvaluarla y entender que mantenernos en un tratado con las mejores condiciones para México y para los trabajadores mexicanos es una condición, digámoslo así, casi vital, digámoslo así, del Estado mexicano hacia adelante, y eso se va a conseguir solamente yendo todos juntos. Pero si estos siguen dividiendo a la sociedad entre los que están con ellos y sus enemigos, ¿no? Pues no vamos a ir a ningún lado. Yo esperaría que la buena noticia, Daniel, sea que la gravedad del contexto nacional e internacional, bilateral, pero también a nivel global, pues los lleve a entender que aquí hay que ir todos juntos y que Claudia Sheinbaum debe asumirse como capitana de un barco en la que estamos todos, sus fieles, incluidos los fanáticos, por supuesto, pero también los que somos críticos y que también somos parte del país, ¿no? Y que tenemos que ser escuchados. Yo esperaría que eso se orientara lo que viene, Daniel, porque si no, sí es tiempo de sacar los impermeables, los paraguas, porque se vienen tiempos de tormenta, ¿no? Claro. Entonces la amenaza es real, nada más a eso quiero ir. Sin lugar a dudas. O sea, a ver, quien lo menosprecie está simple y sencillamente por las razones que sean, ¿no? Te decía, por la soberbia, por la estupidez, por la incapacidad de entender lo que está pasando. En fin, por las razones que sean, quien lo menosprecie está apurando el paso hacia el precipicio. No, nada más una última de mi parte, y con esto cierro para despedirte, porque sé que tienes que tomar un vuelo.
incluso a San Luis, al que conozco bien. Pero, a ver, no estamos siendo muy fatalistas, Lorenzo, con el corazón en la mano te lo pregunto, y te pongo en la misma bolsa que Paola Recio, mi compañera. A veces esta visión de todo mal, y todo mal, y todo mal, pero 35 millones de mexicanos votaron y avalaron el sistema que venía. Sin duda. No, lo respaldaron. En un corte de caja le dijeron, adelante. Ya se sabía lo de la reforma judicial porque no fue nuevo a partir de la llegada de Claudia Sheinbaum. Sin duda. La promovió López Obrador en los últimos meses, previo incluso a la elección, y 35 millones de mexicanos dijeron, va para adelante. No estamos siendo muy fatalistas. Yo no sé si 35 millones de mexicanos que votaron por Claudia Sheinbaum votaron para la reforma al Poder Judicial. Pero sí votaron por ella, ¿eh? Por ella y por Noroña y por Pero no solo. Monreal. Claro que lo votaron y eso hay que defenderlo. Eso consiste en la democracia. Dicho lo anterior, pues es que yo creo que una cosa es el fatalismo y otra cosa es el realismo. Es lo mismo que yo digo, doctor. Que yo no estoy diciendo salgamos corriendo, hagan sus maletas y sálvese quien pueda. No, yo no estoy diciendo eso. Pero creo que no ayuda en nada esta postura de decir, no hombre, si estamos muy bien, no pasa nada. No hombre, lo de la violencia, pues hombre, nada más están peleando entre ellos las bandas criminales. Lo de la economía, no hombre, no va a pasar absolutamente nada. Lo de la amenaza de Trump, no hombre, no nos va a pasar nada. Aguas, porque, a ver, yo no estoy diciendo corramos y no estoy diciendo que no hay solución. Creo que la solución es asumir, pero la solución pasa por asumir la gravedad del momento y convocar a una unidad nacional. Pero acá, hombre, a quien se critica, quien es crítico, por las razones que sea, tiene derecho a hacerlo, se le dice eres enemigo del pueblo. Así no vamos a llegar a ningún lado, porque estamos nosotros contribuyendo a la gravedad de las circunstancias. Y es un contexto complicado. No quiero ser fatalista quiere decir que no hay manera de resolverlo, pero hay que ser realistas y asumir que los tiempos son muy difíciles y necesitamos todos, no unos, todos escucharnos y encontrar la solución. Pero escucharnos no quiere decir que en 15 minutos apruebes una reforma constitucional en el Congreso local como si fueran carreritas para ver quién lo aprueba más rápido. ¿Me explico? Sin leerla siquiera, hay que doctor. entender dónde estamos. Bueno. Sí, pero por supuesto que sin leerlo, ya no les pidas peras al olmo, Paula, ¿no? A veces exigen ustedes demasiado. Lorenzo Córdoba, doctor, gracias por esta llamada. Democracia Participativa, el foro en el que participa hoy, organizado, impulsado por el Ayuntamiento de la capital, que comanda Enrique Galindo Ceballos, están armando el plan municipal de desarrollo. Es muy importante que esté bien alimentado y además pues con voces calificadas. Gracias al doctor Lorenzo Córdoba, como es esta voz calificada. Gracias por atender el llamado y que tengas buen vuelo. Te vemos en San Luis. Ahí nos vemos. Gracias, Daniel. Gracias, Paula. Gracias. Bueno, y nosotros sellamos así. Hasta la próxima.